Buenos días, ingeniera. Somos el grupo número 6 y a continuación nuestra ponencia. ¿Creen que todas las personas podemos aprender de la misma manera? La respuesta clara y corta sería que no. No todos aprendemos de la misma manera. Hay algunas personas que pueden aprender de una manera mucho más rápida y otras personas que podemos aprender de una manera bastante eh, larga, por así decirlo, demorarnos un poquito más. Por poner un ejemplo, podría ser, si una persona que nunca ha hecho una tarea, ¿deberíamos tratarla igual que alguien que ya tiene 10 años de experiencia? La respuesta obviamente será que no. Y precisamente de eso se trata la teoría situacional de Hersey y Blanchard. Esta teoría nos enseña que no existe un único estilo de liderazgo que funciona para todas las personas. Un buen líder adapta su forma de liderazgo según la situación y el nivel de desarrollo de cada colaborador. Ahora podemos ir a la sección número 2, que es el liderazgo situacional, que esto es bastante importante y crucial. Aquí podría ser, Hersey y Blanchard desarrollaron esta teoría porque observaron que muchos líderes a veces fracasan al tratar a todas las personas de la misma manera. Aquí podemos tener una competencia, digamos, tenemos conocimiento, experiencia y a su vez también habilidades. Pero, una pregunta clave, digamos un ejemplo. ¿Puede alguien manejar un avión sin haber estudiado? Obviamente que no. Entonces no tiene una competencia. Y lo que debe tener siempre debe ser un compromiso, una motivación, un entusiasmo y una confianza sobre todo. Podría ser otro ejemplo. Una persona puede saber mucho de matemáticas, pero si está desmotivada probablemente no dará un buen resultado. Así que la competencia es hacer, es el saber hacer. Y el compromiso es querer hacer. Esto es algo importante que quería mencionarlo. Ahora a continuación podemos ir a la sección número 3. Se encarga básicamente de los 4 niveles de desarrollo. Por ejemplo, aquí tenemos el principal que es el de uno, que es un principiante entusiasta. Sus principales características pueden ser, digamos, poca experiencia y bastante ánimo, mucho entusiasmo. Por ejemplo, podría ser un estudiante que entra por primera vez a la universidad. Tiene muchas ganas de aprender, pero todavía no sabe cómo funciona. En el nivel de 2 comienza el aprendizaje un poquito decepcionado. Aquí las características principales serían que, bueno, empieza a aprender, pero también a su vez pierde un poco la motivación. Podría ser cuando una materia, pongamos una materia de la universidad, al principio es fácil, pero luego se vuelve a complicar. Entonces aquí aparecen bastantes dudas. En el nivel de 3 tenemos el capaz, pero cauteloso. Aquí estas características hacen que hacen el trabajo, pero a su vez también les falta confianza, o sea, en sí mismos. Por ejemplo, digamos, sería que un estudiante, bueno, pongamos el ejemplo mismo de la universidad, me parece un poco más creativo y teórico. Un estudiante que domina un tema, pero tiene miedo de exponer. En el D4 tenemos lo que es la autosuficiencia. Aquí aparecen más características, por ejemplo, tenemos más experiencia y digamos mucha confianza. Por ejemplo, aquí sería con el tema mismo de la universidad, podría ser que ya después de mucho tiempo de estar en en la universidad, ganamos experiencia y a su vez, digamos, tenemos nuestro título. Por ejemplo, podría ser, digamos, un profesor con años de experiencia. O sea, ya sabemos cómo funciona y cómo es, básicamente. Ahora, vayamos a lo que es estilo de liderazgo. Aquí también son 4 principales. Tenemos el E1, que es la dirección. Aquí el líder debe explicar, supervisar y dar instrucciones a su equipo. Por ejemplo, podría ser como un entrenador enseña a un niño a jugar fútbol por primera vez, le da las bases
explica, supervisa y da instrucciones de cómo debe moverse, pues, los pases sobre todo. En el E2 tenemos lo que es entrenar. Aquí, digamos, el líder enseña y motiva. Otro ejemplo, para que nos quede un poquito más claro, es, digamos, un profesor que explica nuevamente un tema a un estudiante que estaba perdiendo el interés y de una forma un poco más creativa para que el estudiante aprenda de una mejor forma, le quede mejor claro ese tema. En el E3 tenemos lo que es el apoyo. Aquí en el apoyo, el líder escucha, anima y sobre todo genera confianza. Aquí, antes de, por ejemplo, podría así decirlo, antes de una exposición, cuando alguien sabe del tema, pero digamos está muy nervioso, o sea, a veces, digamos, puede perder la motivación y puede que las cosas le salgan mal. Y en el E4 tenemos lo que es el líder deja de tener autonomía y supervisa poco. Aquí, digamos, un gerente que confía plenamente en su trabajador y lo deja, digamos, a cargo de situaciones importantes. O sea, sería una confianza que tiene, digamos, una persona como gerente a un trabajador experto. Ahora podemos hablar lo que es del proceso del cambio. Aquí en el proceso del cambio, las personas tienen 6 preocupaciones importantes, que es, digamos, información, personales, digamos, ejecución, impacto, una colaboración y a su vez un perfeccionamiento. Ahora iremos a lo que es la aplicación de los equipos. Aquí la teoría no solo sirve para individuos, también es para equipos enteros, sobre todo. A ver, aquí los equipos pasan por 4 etapas importantes. Digamos, la orientación. Todos están animados y muy emocionados. La insatisfacción. Aquí empiezan algunos conflictos. La integración. Aprenden a trabajar juntos. La producción. El equipo funciona eficientemente. Y para concluir, tenemos que la principal enseñanza que ejerce y Blanchard es que un líder efectivo no trata a todos por igual. Si una persona tiene más capacidad que otra, se lo debe tratar según su nivel de experiencia y compromiso. Por eso el líder debe adaptar su estilo para ayudar a las personas a crecer y alcanzar la autonomía y tener un máximo rendimiento sobre todo. Y muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Fueltala y el día de hoy les voy a hablar sobre el modelo Ruta Meta. El modelo Ruta Meta, también conocido como la teoría del camino a la meta. Esta teoría fue desarrollada por Robert House en el año 1971 y posteriormente actualizada en 1996. Es considerada una teoría de liderazgo de contingencia porque plantea que no existe un único estilo de liderazgo que funcione en todas las situaciones, sino que el líder debe adaptar su comportamiento según las características de la situación y de las personas que dirige también. La idea principal de esta teoría se encuentra en su propio nombre. La ruta representa el camino que los trabajadores deben seguir y la ruta representa los objetivos que desean alcanzar. El objetivo del modelo es aumentar la motivación, la satisfacción y el desempeño de los trabajadores. Según esta teoría, el comportamiento de un líder es ser aceptado por sus seguidores, cuando ellos consideran que ese comportamiento les ayuda a alcanzar sus objetivos, es decir, una ayuda del líder. Debe hacer que los trabajadores comprendan qué deben hacer, cómo pueden hacerlo y qué pueden obtener al realizar correctamente su trabajo. Por último, el líder debe proporcionar una guía de instrucción, apoyo, con los recursos necesarios para que el trabajador pueda desempeñarse correctamente. El líder debe conectar el esfuerzo con el desempeño y el desempeño con la recompensa. Si una persona sabe qué debe hacer, cuenta con los recursos necesarios y entiende que su esfuerzo puede producir buenos resultados, su motivación aumenta.
Bueno, en este sentido, la función del líder no consiste únicamente en exigir resultados, también debe facilitar los procesos para alcanzar esos resultados. El modelo Ruta Meta presenta cuatro estilos principales de liderazgo. El primero es el liderazgo directivo, en el cual el líder explica qué deben hacer los trabajadores, cómo deben hacerlo y cuándo deben terminar sus tareas. También establece reglas y objetivos claros. Es especialmente útil cuando las tareas son nuevas, confusas o cuando son muy estructuradas. El segundo es el liderazgo de apoyo o solidario. Este se enfoca en el bienestar de los trabajadores. El líder escucha sus problemas, brinda apoyo y busca crear un ambiente agradable y respetuoso. Es especialmente útil cuando las tareas son difíciles, estresantes o muy repetitivas. El tercer estilo es el liderazgo participativo. En este caso, el líder consulta las opiniones o sugerencias de sus colaboradores, trabajadores o seguidores. El líder está orientado al logro. Este establece metas definidas, motiva a los trabajadores a superarse y demostrar más confianza con sus capacidades. Lo más importante es que el líder no debe utilizar siempre el mismo estilo. Debe adaptar su comportamiento según la situación y las necesidades de sus seguidores. Para comprender mejor estos estilos, podemos analizar cuatro situaciones. Si una empresa contrata a un trabajador nuevo que no conoce sus funciones, el estilo más adecuado sería el liderazgo directivo, porque necesita instrucciones claras. Si un trabajador se encuentra estresado, desmotivado, sería más adecuado un liderazgo de apoyo, porque necesita comprensión y motivación. Si un equipo tiene mucha experiencia y se debe tomar una decisión importante, sería adecuado un liderazgo participativo, porque el líder puede aprovechar las opiniones y conocimientos de sus colaboradores. El líder también debe analizar las características de la tarea y el ambiente de trabajo. La teoría considera tres factores ambientales principales: la estructura de la tarea, la autoridad formal y el grupo de trabajo. Si una tarea es clara y está bien estructurada, los trabajadores saben qué hacer, cómo hacerlo, por lo que no necesitan una mayor dirección. En cambio, si la tarea es confusa y el líder debe explicar mejor las funciones y establecer procedimientos claros. La autoridad formal se relaciona con las normas y reglas de la organización. Cuando éstas no están claramente definidas, el líder puede necesitar establecer una mayor orientación. También es importante que el grupo de trabajo, si existen conflictos dentro o poca unión, el líder puede utilizar un liderazgo de apoyo para mejorar las relaciones y la cooperación dentro de la empresa. Por ejemplo, las variables de contingencia son los factores que determinan qué estilo de liderazgo pueden ser más adecuado. La idea principal es que el comportamiento del líder debe complementar lo que falta en el trabajador o en el ambiente. Si una tarea es confusa, se necesita un liderazgo directivo. Si la tarea es difícil o estresante, puede ser mejor un liderazgo de apoyo. Si los trabajadores tienen experiencia, el liderazgo participativo permite aprovechar sus conocimientos. Y si se busca alcanzar un rendimiento superior, el liderazgo orientado al logro puede establecer metas desafiantes. Por eso el líder debe analizar la situación antes de elegir su estilo. Según la teoría, los líderes son flexibles y pueden utilizar los cuatro estilos en diferentes momentos, siempre buscando facilitar el camino hacia la meta. El modelo ruta meta puede aplicarse en diferentes situaciones. Si los trabajadores no tienen confianza en sus capacidades, el líder puede utilizar un estilo de apoyo para aumentar su seguridad. Si existe poco interés en el trabajo, puede establecerse metas ambiciosas para que sean alcanzables mediante un liderazgo orientado al logro. Si las tareas son confusas, pueden utilizar un liderazgo directivo para aclarar las funciones, y si los trabajadores tienen experiencia, pueden permitir participar con sus decisiones. En conclusión, la función del líder es facilitar el camino hacia las metas, brindando apoyo, quitando obstáculos y motivando a los trabajadores. La teoría presenta cuatro estilos principales: directivo, de apoyo, participativo y orientado al logro. Cada uno puede ser adecuado dependiendo la situación. Un buen líder no dirige siempre de la misma manera. Debe identificar qué necesitan sus seguidores y elegir el estilo más adecuado para mejorar el desempeño y la satisfacción. Gracias.
Buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniera. Hoy les voy a poner en práctica el modelo de participación del líder como temario de liderazgo. Hoy vamos a ver cómo un líder no debe adaptarse a un solo estilo, sino más bien adaptar la situación a la que se encuentra. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué harían ustedes si fueran los líderes de una empresa? ¿Tomarían una decisión por su cuenta o preferirían consultar con todo el equipo? Respondiendo a esto, la verdad es que ninguna de las dos opciones sería la correcta. Hay ocasiones en las que decidir rápido es la mejor opción, pero también hay momentos en los que escuchar a todo el equipo puede ayudar y marcar una gran diferencia al tomar la decisión. Precisamente para resolver ese dilema existe el modelo de Brown, Jedon y Yago. Este modelo funciona como una guía que ayuda al líder a saber cuándo debe decidir solo y cuándo es mejor involucrar a las demás personas. Primero hay que entender cuál es el objetivo principal. Lo que busca este modelo es que la decisión sea de calidad, es decir, que realmente ayude a cumplir los objetivos de una empresa u organización. Y aquí hay algo muy importante. Este modelo no decide que existe una única forma de liderar, sino al contrario, nos enseña que todo depende de la situación en la que se encuentre el líder. Algunas veces el líder tendrá que actuar por su cuenta y otras veces será necesario escuchar a todo el equipo antes de tomar la decisión. Ahora bien, ¿cómo saber si un líder escogió una buena decisión o cuál sería la mejor opción? Para esto el modelo propone 7 preguntas muy sencillas. La primera es si la calidad de la decisión realmente es importante. La segunda, si el líder tiene toda la información necesaria. Después se pregunta si el problema está bien definido. También analiza si el apoyo del equipo es indispensable para que la decisión funcione. Otra pregunta importante es si el equipo comparte los objetivos de la organización. Luego de esto se evalúa si puede existir conflictos entre los integrantes y finalmente si los miembros del equipo cuentan con información suficiente para aportar a la decisión. Listo, una vez evaluadas las preguntas y al momento de responder, permite entender cuál es el camino más conveniente. Después de ese análisis aparecen los 5 estilos de decisión. Los 2 primeros son estilos autocráticos llamados A1 y A2. En estos casos el líder toma la decisión prácticamente solo. Puede pedir algunos datos al equipo, pero la decisión final sigue siendo su responsabilidad y su toma de decisión. Luego están los estilos consultivos C1 y C2. Aquí el líder escucha las opciones de las personas del grupo, analiza sus ideas y finalmente decide. Y por último encontramos el estilo G2, donde la decisión se toma entre todos. En este caso el líder deja de ser quien impone la decisión y se convierte en un facilitador que guía al grupo para llegar a un acuerdo. Seguramente se estarán preguntando cómo sabe el líder cuál de estos 5 estilos debe utilizar. Pues aquí aparece una herramienta muy interesante que es el árbol de decisiones. Aunque al principio parece complicado, en realidad funciona como un mapa dependiendo de la respuesta que el líder en las 7 preguntas del árbol le indica cuál es el estilo más adecuado. Por ejemplo, imaginémonos que la decisión no es muy compleja y sabemos que el equipo lo aceptará sin ningún problema. En este caso, el árbol recomienda utilizar el estilo A1, es decir, que el líder puede tomar su decisión directamente sin necesidad de consultar a su grupo o hacer una reunión que solo consumirá el tiempo. Además, este modelo incluye algunas reglas para evitar errores. Por ejemplo, si el líder no tiene la información necesaria, no debería tomar una decisión completa, sino optar por preguntar al grupo porque existe una alta probabilidad de equivocarse. De la misma manera, tampoco sería buena idea dejar toda la decisión en manos del grupo. Si sus integrantes no comparten los objetivos de la empresa, en cambio, cuando existen diferentes opiniones, pero todos buscan el mismo resultado, trabajar en grupo puede ser la mejor opción o alternativa. ¿Por qué? Porque permite aprovechar las ideas de todos y encontrar una mejor solución. Para terminar, podríamos decir que este modelo nos enseña algo muy importante. Participar el equipo no siempre es la mejor opción. Más bien,
tendría que analizar el aspecto y el ámbito en el que se encuentra para así poder tomar la mejor decisión. Así como decidir solo el líder tampoco lo es. Como lo dice, podría ser algo positivo o negativo que el líder actúe solo. Un buen líder debe analizar la situación, la complejidad del problema, la información disponible y el impacto que tendrá en las decisiones antes de elegir cómo actuar. Y quiero cerrar con una pregunta para su reflexión. Hola, soy Lizeth y hoy les voy a hablar sobre la teoría de la atribución de liderazgo. Vamos a empezar porque esta teoría fue desarrollada por Heider, considerado también como el padre de la atribución, donde básicamente, según él, esta teoría es un método para evaluar cómo las personas explican su comportamiento y el comportamiento de los demás. Aplicada en el liderazgo, esta teoría busca explicar por qué algunas personas consideran que ciertos individuos tienen características de líderes y cómo llegan a percibirlos como líderes. ¿Qué plantea básicamente esta teoría? Te lo voy a explicar de manera más sencilla. La idea principal de esta teoría es que el liderazgo es una atribución de las personas sobre ti. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que las personas observan las conductas, las acciones, los resultados, el comportamiento. A partir de esas observaciones, estas personas generan una imagen sobre ti y básicamente llegan como a la conclusión de que si eres un buen líder o no. Por lo tanto, el liderazgo no depende únicamente de las acciones que hagas, sino también de cómo las demás personas perciben esas acciones o las interpretan. El liderazgo como percepción. Según Eden, Leviathan y Calder, el liderazgo es un constructo perceptual. Esto significa que las personas observan el comportamiento de quienes la rodean e intentan explicar el porqué de sus acciones. Aquí nos vamos a que si estas conductas coinciden con la idea que tienen acerca de lo que es un liderazgo, fácilmente le van a atribuir el título de líder a esta persona. Porque en base a lo que ellos observan, miran su comportamiento, su capacidad y las cosas positivas de esta persona, van a decir, sí, es un buen líder. Por esta razón, la percepción juega un papel importante en esta teoría. Características atribuidas por los líderes. Según Phillips y Lord, eso identificaron varias características que comúnmente las personas asocian como un buen líder. Entre ellas está la inteligencia. Y aquí parto a una que creo en lo personal que es la principal y la más importante, la inteligencia emocional. Ya que si no estás bien emocionalmente contigo, no vas a poder dirigir a tu grupo y no serías un buen líder. Luego nos vamos a una personalidad extrovertida, a una buena expresión oral, que significaría cómo saber más comunicarse de una mejor manera y más técnica, hablando profesionalmente. La comprensión y la diligencia. Cuando una persona muestra alguna de estas características o varias de estas juntas, las personas automáticamente la asocian como un líder. Esto ocurre porque las personas ya poseen una idea previa de cómo debería ser un líder y comparan a los individuos con este modelo mental. Así que si tú tienes alguna de esas características, la gente te va a asociar como un buen líder. Ahora vamos a hablar sobre los 3 criterios que decía Gibson, Ivancevich y Donegui, que son prácticamente 3, que son el consenso, la diferenciación y la consistencia. ¿Qué es la consistencia? Evalúa si el comportamiento se repite constantemente durante un largo periodo de tiempo. La diferenciación. La diferenciación determina si el comportamiento únicamente ocurre durante una situación específica. Y por último, el consenso analiza si las personas se comportan de la misma manera en situaciones ya sea similares. El liderazgo según Castro. Castro señala que un líder debe ser capaz de resolver problemas complejos. A esto no me refiero a que debe resolverlo solo, ya que tendrá un equipo que lo respalde. Y también tomar buenas decisiones, especialmente en las situaciones difíciles que se presenten en el camino. Por eso un líder no solo lidera a un grupo, sino que también ayuda a encontrar la solución en momentos difíciles. Por ejemplo, si una empresa atraviesa una crisis, ya sea económica o de mercado, el líder debe analizar, tomar decisiones
analizar la situación y orientar al equipo para así superar este problema. En esta es la capacidad de enfrentar desafíos, es una característica que destacaba Castro. A esto me refiero con tener inteligencia emocional, ya que un buen líder se adaptará a las diferentes situaciones que se le presenten en el camino y tomará las mejores decisiones, no solo pensando en él, sino pensando en todo el grupo. Arrancamos con este análisis. Hoy vamos a desmontar una idea que la verdad está súper arraigada en nuestra sociedad. Esa noción de que el líder nace, no se hace. Ya saben, la típica creencia de que el liderazgo es como el color de los ojos, algo innato que simplemente se tiene o no se tiene. Pues bien, vamos a ver que la realidad va por un camino totalmente distinto. Resulta que el liderazgo se cocina a fuego lento en la mente de los demás. No es una medalla que uno se cuelga frente al espejo, sino un proceso psicológico súper interesante que ocurre en la cabeza de quienes observan. Y esto nos lleva a la madre de todas las preguntas. ¿Por qué alguien es considerado un líder? ¿De dónde sale exactamente esa autoridad? Si lo pensamos por un momento, para dar en el clavo con esta respuesta, tenemos que olvidarnos de los cargos formales, de las tarjetas de visita o del organigrama de la empresa. El liderazgo de verdad no está en un papel firmado, nace directamente en la percepción humana. Sección 1. Idea principal, definición clave. El meollo de la cuestión es este concepto llamado liderazgo de atribución. Básicamente, significa que consideramos líder a alguien pura y exclusivamente porque le otorgamos esas cualidades. Y ojo, que no lo hacemos por arte de magia, sino a partir de lo que vemos en su comportamiento diario. El liderazgo no flota en el aire, es un permiso, una concesión que otorgan los observadores. Las acciones de esa persona son como la materia prima, pero es el cerebro de quienes están mirando el que procesa todo el conjunto y decide ponerle la etiqueta de líder. Sección 2. Un ejemplo simple, el estudiante líder. Imaginemos el típico trabajo de clase. Siempre hay alguien que da un paso al frente, ¿verdad? Los comportamientos que saltan a la vista son muy claros. Vemos que este estudiante en particular organiza el proyecto del grupo, empieza a distribuir quién hace qué y además arrima el hombro para ayudar a resolver los atascos que van saliendo. Son acciones tangibles, cosas que todos los del grupo están viendo en tiempo real con sus propios ojos. ¿Y qué pasa en la mente de los demás al ver esto? Pues que se produce un clic automático. Al observar esa proactividad, los compañeros, casi sin darse cuenta, le atribuyen una capacidad de organización brutal. Y es en ese milisegundo exacto cuando el grupo, de forma conjunta, lo corona como líder. Nuestro estudiante no pidió el puesto, nadie hizo una votación formal. El estatus de líder surgió de manera completamente espontánea por la atribución colectiva basada en hechos reales. Sección 3. Los 6 pasos. Proceso paso a paso. Prestemos mucha atención a este punto, porque aquí tenemos el recorrido completo, el viaje mental desde la primera mirada hasta el liderazgo total. Todo arranca con el paso 1, la simple observación del comportamiento. Luego pasamos al 2, donde el grupo interpreta esas acciones. En el 3, el cerebro hace su magia y se forman las atribuciones, lo que nos lleva directamente al paso 4, la creación de la imagen del líder. Si la cosa cuaja, llegamos al paso 5, que es cuando este líder empieza a influir de verdad en sus seguidores. Y por último, la joya de la corona, el paso 6, la consolidación de ese liderazgo. Es exactamente el mismo camino que recorrió nuestro estudiante del ejemplo, escalón por escalón. Hay un salto enorme entre los 2 primeros pasos, y vale la pena detenernos un segundo para entenderlo bien. El paso 1, la observación, es súper superficial. Es, literalmente, mirar qué hace la persona en una situación cualquiera. Sin embargo, el paso 2 ya es un trabajo analítico, pasa de los ojos a la razón. Quienes observan no se quedan con la anécdota, sino que analizan esas conductas y buscan activamente los motivos. Se preguntan internamente por qué esa persona actúa así. Es ese puente vital entre ver lo que hace alguien y darle un significado de peso. Una vez que hemos encontrado esa explicación mental, caemos de lleno en el paso 3. Aquí es cuando empezamos a ponerle adjetivos a la persona, atribuyéndole características muy concretas. Según la teoría, las más habituales son la responsabilidad, la inteligencia y la confianza. Si lo pensamos bien, tiene todo el sentido del mundo. Una acción tan mundana como decir, tú te encargas de la introducción y yo del desarrollo, se traduce psicológicamente en que el grupo te perciba como alguien hiperresponsable, inteligente y de total confianza. Sección 4. Consolidación, liderazgo en el tiempo. Claro, crear una buena imagen es una cosa, pero mantenerla es otro cantar muy distinto. En el paso 4 la gente apenas está bocetando esa percepción inicial, están evaluando si el líder es efectivo de verdad. Es una imagen que acaba de nacer.
Pero el paso 6 son palabras mayores. El liderazgo de verdad, el que deja huella, solo se consolida y se fortalece cuando esas percepciones tan buenas se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Vamos, que no vale con tener un buen día. Para ganar la influencia del paso 5 hace falta picar piedra y mantener esa actitud a largo plazo. Y todo esto nos deja con una reflexión tremenda para cerrar nuestro análisis, algo para darle un par de vueltas. Hemos visto que la consolidación requiere tiempo y constancia, pero si el liderazgo entero depende única y exclusivamente de que los demás mantengan una percepción positiva, ¿cuánto tardaría en desmoronarse ese castillo de naipes si los comportamientos de repente cambian o desaparecen por completo? Es fascinante darse cuenta de que, bajo esta lupa de la atribución, el liderazgo no es un trono vitalicio, sino un estatus en constante evolución que hay que ganarse todos los días, un concepto verdaderamente revelador.